Seba Amarillo, pastor evangélico de la Iglesia Bautista del Centro. Perdón que lo repito tanto ese título, porque en tus redes, como te dije, no te presentás tanto con ese título, pero al público de peregrinos le sirve saber quién es Seba Amarillo, ¿no? Soy pastor evangélico. Sos pastor evangélico, fuerte eso. Guarda. Cuidado. Eso para los que dicen que Jonense se lleva mal con los pastores. Dicen. No. Yo tengo pastores que dicen exactamente lo contrario. Sí, por lo menos este es el caso. Hasta ahora. Le di bolita de fraile. Sí, exacto. Exactamente. Un montón. ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido? Teniendo padres que desde muy chiquitos fueron reconocidos como pastores, ¿cómo fue tu experiencia con esta cuna cristiana, cuna evangélica? Bien, a ver, hoy con 44 años, convencido de que lo que representan los padres para los hijos, puntualmente en la familia, Sí. es una manera de expresar y representar la imagen de Dios. O sea, yo ahora estoy entendiendo que los padres generan en los hijos Sí. la imagen de Dios. O sea, yo Coincido. como niño voy empezando a crecer y a darme cuenta del entorno, de lo exterior y demás, y empiezo como a formar en mi mente una idea de lo que podría ser un ser fuera de nosotros superior. Y obviamente que Dios, para mí lo ha determinado de esa manera, lo representa a través de los padres. Entonces, la manera en que nosotros vemos a nuestros padres es cómo nosotros empezamos a formar una idea de Dios. Un padre ausente, un padre que no, bueno, quizá empiezo a formar una idea de que Dios no le importa mi vida, un padre demasiado abusivo, demasiado encima y dictatorial, reflejo esa imagen de Dios, y bueno, podríamos profundizar más, pero yo en mi caso creo que fue si bien fue una imagen dentro de todo sana, creo que vi mucho de lo que es el mecanismo religioso de una vida evangélica, ¿no? De decir, bueno, los domingos vamos a la iglesia, termina la iglesia, hacemos nuestra vida. Mi papá vivía, digamos, sostenido por la iglesia. Desde lo religioso yo vi viví una vida más en ese sentido, ¿no? Una cuestión de normativas, reglas, bueno, hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, mira, si no haces esto, por ahí puede pasar tal cosa. Creo que es lo normal, lo que hemos absorbido como cristianos de los que somos de chiquito. No coincido tanto con eso hoy en día, formando mi propia idea, no coincido quizá con muchas de las cosas que he visto, pero bueno, eso. Muchas veces la cuna cristiana, la cuna evangélica, distorsiona en muchos, si bien como decía, trae muchas ventajas en un montón de sentidos. A mí me pasó por lo menos que cuesta identificar ese momento donde uno dice, bueno, ahora sí me encontré con Cristo, me encuentro con el Señor, y a partir de ahora sí le entrego mi vida a Cristo. Y entonces, ¿cuándo empieza tu encuentro con el Señor, donde vos decís que quizás, no sé si lo crees o no, como desde un momento o en otro, o quizás decís, no, fue un proceso? Viste que hay diferentes maneras de percibirlo. Por lo menos en mi caso no puedo diferenciar si fue un punto en algún momento. Para mí fue un proceso. Bien. Y raro, aunque yo he ido a la iglesia desde siempre, que tengo uso de razón, por momentos llevado obviamente por mi familia y por momentos cuando tuve la posibilidad de elegir, decidí ir igual, pero con mi vínculo con el Señor un tanto extraño, un poco lo que decía al principio, un tanto religioso, mucha culpa, mucho de, bueno, si no hago tal cosa bueno, no sé, a veces no sabíamos cómo iba a reaccionar Dios, ¿no? Si yo hacía algo malo, ¿no? Porque sentía que si no estaba a la altura de, Sí. Quedaba fuera, o Dios no estaba contento conmigo. Entonces, durante muchísimos años, y te estoy hablando de, no sé, recién a partir de los 30 y algo de años, 32, 33 años, Ajá. de a poquito empecé a notar que esa relación no era sana. Creo que ahí es donde empezó a ver este proceso que para mí fue muchísimo más genuino, libre, de poder relacionarme realmente con Dios, sin tener que sentir ningún tipo de presión, ni de obligación, ni de moralidad, ni de culpa, ni de nada que circunscriba la relación, y empecé a disfrutar lo que es tener un vínculo con Dios, ¿no? Cambió la relación con Dios entonces. Totalmente. A partir de ese punto, ¿no? Sí, pero muchísimo, ¿eh? Recuerda la canción esa, cuidadito
tus ojos lo que ven, Ah, porque sí. tu Padre Celestial te vigila, vigila. con afán. Entonces Sí, sí. esa fue mi relación con el Señor, Sí, ¿no? sí, sí. Y Tener- la de muchos que tuvimos en la escuela dominical con esa idea en la cabeza. Claro, entonces vos ibas caminando y sentías que los ojos de Dios los tenían en la nuca y no podías hacer nada. Y que si hacías algo, ¿no? Te iban a cortar las manos y te iban a cortar los ojos. Entonces, ¿qué clase de relación puedo tener con él Claro. que me vigila con afán? Una locura que hemos generado ese tipo de relación. Entonces esto me lleva a esta pregunta, ¿no? Porque también esto redefine el servicio. Porque uno tiene ideas de lo que es el servicio a Dios. Y cuando uno se encuentra con Dios, de repente tiene una nueva idea de lo que es el servicio a Dios. ¿Cómo empezás a servir? Y cuando hablo de servir me refiero a cualquier actividad que vos identifiques que edifica a otro o que edifica a la iglesia o que lo hiciste para el Señor. ¿Cómo empieza tu servicio al Señor desde donde vos quieras arrancar? Desde 18, 19 años empecé a enseñar y a compartir. Y obviamente en el lapso de 18, 19 hasta los 32, 33, que empecé a decir que había como empezado a modificar un poquito lo que es mi visión de Dios, enseñé, o sea, repetí malos modelos, ¿no? Desde los 18 hasta los 33, 32. Pero por lo menos desde los 33 en adelante, ahora comprendo mucho mejor todo lo que yo estoy intentando hacer es enseñar para bendecir a otros, para que la otra persona pueda tratar de descubrir a Dios, pueda tener una imagen correcta de Dios. Y muchas veces no solo he enseñado mal, por una cuestión técnica, dije cosas que eran incorrectas, sino que también lo hice con el motivo incorrecto. Claro. Que eso es lo que más me duele, porque muchas veces quizá quise figurar, no es que quise figurar, quise figurar, no es que quise figurar, y usé muchas veces el poder enseñar a otros, el pararme frente a otras personas, pero más para trabajar para mi propio reino y no para trabajar para el reino del Señor, ¿no? Que yo usé muchas veces el servicio para servirme a mí mismo y no servir a Dios, ¿no? Porque en definitiva, servir al otro es expresar a Dios al otro. Exacto. Vos señalás que hay un cambio drástico en tu relación con Dios. Esto redefine también lo que es el servicio. De hecho, te hace arrepentirte de muchas veces a lo que llamaste servicio. Y si vos tuvieses que ir para atrás, ¿qué decís? Esto lo sacaría. O sea, o me diría a mí, no hagas esto. Por favor, no hagas esto. Yo te voy a poner un ejemplo mío para facilitar la conversación. Durante mucho tiempo, yo fui una de las personas que entendió a Dios a través de la economía. Consumí muchos ciertos predicadores del Evangelio de la Prosperidad. He dado mucha cantidad de dinero en pos de que Dios me dé. La lógica es, si Dios te prospera por dar el 10% que es el diezmo, imagínate si doy el 30, el 40, y ni hablar si doy la primicia. Esa relación tan condicionada por el dinero que tuve con Dios en muchos años de mi vida, de hecho, sería uno de esos viajes que daría y le diría, no es la relación con Dios. Sí. Bueno, ¿hay algo así que vos dijeras, viajaría y me dirías, no hagas esto, por favor? Sí tenía este vínculo que vos planteabas recién, ¿no? De hacer algo, lo que sea, tocar. Es más, yo hasta me sentía como orgulloso de que teníamos 2 cultos, yo iba a los 2 a tocar, iba 1 hora y media antes, me hacía como sentir más importante. Y eso se traslada a mi vínculo con Dios, ¿no? De decir, bueno, Señor, vos fíjate todo lo que yo estoy dando, no era dinero, pero sí era tiempo, ¿no? Sí, mérito. Exacto, mérito. Estoy dedicando muchísimas horas de mi vida, yo podría estar ahora, me he perdido partidos de fútbol por televisión clásico, y yo intenté siempre tener ese vínculo con el Señor, ¿no? Decir, bueno, yo estoy dando un montón de cosas para vos, en tu caso por ahí puede haber sido el dinero, en mi caso era recursos o tiempo, digamos, servicio, y como, bueno, dale, y a mí ¿qué me toca? Mirá todo lo que hice. Exacto. Mirá todo lo que estoy haciendo. Exactamente. Pero que tiene un común denominador, que es un vínculo condicionante con el Señor. Es decir, yo hago algo para recibir algo a cambio. Yo lo hacía naturalmente y hasta convencido de que es correcto. O sea, Señor, yo te digo a vos, ahora vos me das a mí, ¿no? ¿Es así? ¿Funciona? Es una relación fuera de lo que es el Evangelio. Entonces, si yo tuviera que, respondiendo a tu pregunta, volver al tiempo atrás, diría, chicos, no hagamos nada con el Señor que tenga que ver con un trueque, que tenga que ver con yo te doy, vos después me devolvés. Hay gente que se empecina con volver a los tiempos de la ley
que para mi entender también es una mala interpretación de la ley en muchos de los casos. Sin duda. Viste que hay quien te dice, bueno, antes era obras, ahora es gracia. Para mí siempre fue gracia. Siempre fue gracia. ¿Qué obra alcanzaría? ¿Qué obra de la ley que vos puedas cumplir sería lo suficiente? Tiempo de la ley, tiempo de la gracia. No. ¿Cómo ves a la iglesia hoy? Quizás partiendo desde qué es la iglesia para vos y cómo la ves hoy. Particularmente estamos en un proceso en nuestra congregación, todo grupo de personas, tratando de reacomodar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho en nuestra reunión que tenemos los domingos abierta para la gente en general, hemos decidido hace 3 años no pasar más la cajita de ofrenda, ¿no? El ofrendario. El ofrendario. El mal llamado alfolí. Exacto, ¿no? Ni que la gente pase, no. Sin querer eso genera un tipo de presión en las personas, ¿no? Ponía este ejemplo como para decir, estamos tratando de limpiar un poco aquellas cuestiones litúrgicas que ni siquiera Dios pidió, la tradición o las costumbres cristianas. Nosotros a veces repetimos errores, repetimos situaciones que ni siquiera sabemos de dónde vienen, ni siquiera sabemos para qué las hacemos, pero las hacemos. Hagamos una revisión de lo que hacemos, por qué lo hacemos. También estamos revisando conceptos. El Día del Señor o el Sabbat. Para muchos de los cristianos, el sábado ahora es el domingo, ¿no? Lo que se guardaba el sábado en su momento ahora es el domingo. Entonces el domingo es el Día del Señor. Pero la pregunta es, ¿eso significaba en la antigüedad el día sábado? Ahora, tenemos que hacer lo mismo nosotros. Entonces empezamos a hacernos repreguntas. Estamos intentando tratar de sacar, con todas nuestras falencias y debilidades, aquellas cosas que le están sobrando a nuestra liturgia cristiana que nunca Dios pidió. Ahora, ¿cómo ves la iglesia? Y yo, lamentablemente, me bajonea mucho pensar en la iglesia como está hoy, pero muchas veces y en muchos lugares dedicamos tiempo a cosas que creo que el Señor no nos pidió, gastamos energías, recursos, dinero, en cosas que si frenamos, miramos para atrás, esto es lo que nos pidió el Señor, podríamos decir, funciona porque claro. la gente viene, ¿viste? Y uno dice, bueno, qué temas, ¿no? Cuando viene la gente y se amontona la gente, y eso para nosotros, uno dice, funciona. Claro, evalúo resultados y digo, funciona. Clic, funciona. Entonces, la pregunta es, ¿mucha gente es igual a resultados positivos? A veces nosotros trabajamos para que la gente venga y el Señor trabaja para que la gente se vaya. Che, ustedes me están siguiendo por esto, por esto, por esto. No, entonces, perdón, y se digan. Y cada vez quedan menos. Entonces, ahí es donde uno empieza a evaluar la iglesia. Cuestiones doctrinales, repetir cosas sin sentido, recursos sin dinero en cosas que no nos pidió el Señor nunca. Entonces, cuando uno empieza a mirar un poco, e inclusive mi propia iglesia, y a veces te genera un poquito de dolor, quizás como iglesia no estamos representando a Dios como deberíamos, ¿no? Alguna vez me dijeron lo siguiente, ¿invitarías a tus compañeros de trabajo a tu iglesia? ¿Harías esto? ¿Invitarías a fulano? ¿Estás orgulloso? A lo que yo le estoy diciendo a las personas es iglesia, esto es iglesia. La invitaría. ¿La invitaría? ¿Lo representa? Uh-huh. ¿Estoy orgulloso de mostrarles esto? Y muchas veces me daba cuenta que el balance me decía no. Generalmente el problema era o te tenías que cambiar de iglesia, Claro. O bien tu interacción con la iglesia estaba mala. Yo lo veo mucho en los comentarios de los diferentes videos que nos dejan. Esto es preocupante. Que realmente digan, esta es la iglesia y le llaman iglesia a un tinglado, a un auditorio. Y que cuando yo planteo, si yo me congrego en casas, no tenemos un templo, mucha gente se escandaliza diciéndome, no, eso no puede ser. Porque la Biblia dice que iban al templo. Y cuando vos decís, no, pero ese era el templo judío. No puede ser. Se supone que debería ser más o menos básico entender que la iglesia, porque es hasta una frase armada, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Entonces realmente a veces se vuelve preocupante este asunto. Preocupante por un lado, pero esperanzador en que Dios le está levantando o está haciendo dar cuenta a muchas personas, inclusive aquellos que estamos de alguna manera guiando a otros. Y bueno, nos despierta a nosotros que estamos guiando y empezar a enfocarte en lo correcto. Entonces, por ahí tengo una luz de esperanza que Dios va tocando a algunos. Esta pequeña luz de esperanza, si se le da rienda, ¿a dónde te pensás que va eso? Yo creo que la luz de esperanza se prende cuando nosotros empezamos a ver que
personas, insisto, empiezan a poder dudar de algo. Y no digo solamente de una acción, sino solamente de por ahí lo que veo en la Biblia, lo que leo, las doctrinas, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un tiempo donde me obligaron a decir o sos arminiano o sos calvinista, ¿viste? O crees estos puntos o crees estos puntos, y a veces sin querer, por ahí las doctrinas nos dominan a nosotros. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a liberarnos, y ahí viene la esperanza, ¿no? Empezar a liberarnos un poco de todo el bagaje evangélico, todo esto que da vueltas, ¿viste? Y sin querer nos va influenciando para tomar decisiones, para tener una imagen de Dios, para la praxis evangélica. Y si yo me salgo de esa influencia y soy obviamente lo más humilde posible y rendido a Dios, yo creo que el Señor nos va guiando a una vida cristiana sana. Mi luz de esperanza viene por ahí, en preparar dentro de 2 millones de cristianos, 2, 3, 4, que por lo menos tengan ese deseo de decir, yo quiero ser lo más fiel posible a lo que Dios dice. Estoy dispuesto a pagar el precio de decir, yo quiero ni hacer ni más ni menos de lo que Dios deseó para mí, ¿no? Esa lógica es la que en parte digo, porque fueron un montón de factores, a mí me llevó a congregarme hoy de la manera que me congrego, y te quiero tocar ese tema. ¿Qué opinión te merece esto de que haya personas que, como yo por ejemplo, que empezamos a congregar de esta manera? Es decir, saliéndonos de un sistema denominacional institucional tradicional de iglesia y buscando la manera de vivirlo en relaciones, por lo menos limpiándolo de toda faceta institucional. Lo que quieras responder, con libertad. Primero, desconozco bien los detalles de cómo funciona lo que ustedes llevan a la práctica, pero entiendo el principio. Y en cuanto al principio, yo creo que, a ver, ¿sabes por qué? También hay gente, y hago un pequeño paréntesis ahora, porque hay gente que reacciona tanto cuando dice, bueno, nosotros estamos acostumbrados a toda una institucionalidad de la iglesia, no solo reuniones, sino toda una estructura, un programa armado desde un culto hasta grandes actividades, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando aparece alguien que después de toda esta cosa que hay dando vuelta, aparece alguien y dice, yo salí de todo eso, sí, y estoy en una casa con 10, 15, 20, 30 personas. Y el golpe es fuerte, claro que es el golpe fuerte, ¿no? Al principio, sí, si esto supuestamente cada vez crece más, ¿no? Hay iglesias cada vez más grandes y mega eventos y todo. Y después aparece uno que dice, no, disculpa, pero yo me junto acá con 5 o 6 personas. Entonces, primero hay que entender un poco que lo que hacen ustedes golpea un poco, obviamente, al entendimiento y al concepto en el que estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que ahí es donde empieza a aparecer esto de, no importa tanto, porque uno piensa que lo importante son las formas, o sea, o voy a un salón que tiene aspecto de tinglado y que tiene una pantalla ahí que se proyectan las canciones y los versículos y toda la gente mirando para un lugar, uh-huh, versus, sí, obviamente que eso ayuda o no ayuda por momentos. Y ahí es donde sí coincido con lo que hacen ustedes, por ejemplo, en esta parte, de vivir un evangelio donde podamos relacionarnos correctamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, suplimos esa necesidad con sus limitaciones también, pero para mí es muy importante, son los grupos. Nosotros tenemos grupos familiares, claro, donde si bien nos juntamos un domingo todos juntos, pero después en la semana el 70-80% de la congregación participan de un grupo familiar. Entonces en el grupo familiar somos 10, 12, 15, donde ahí sí podemos tener el vínculo, donde sí podemos mirarnos a la cara, donde sí contamos nuestras luchas, tenemos un espacio para contar nuestras dificultades, nuestros motivos de oración, orar unos por otros, profundizar en las escrituras y que él me pueda preguntar, yo le pueda preguntar a él. Que te puedan interpelar y confrontar, pedir perdón, bueno, un montón de cosas. Pero la clave no es tanto para mí las formas, o sea, me congrego en un hogar o en una iglesia, sino la pregunta es, ¿dónde estoy? Ya sea donde sea, ¿está supliendo o está desarrollando la vida de iglesia que Dios pensó para nosotros? En el caso de ustedes es una casa y han entendido, perfecto. Quizá a nosotros con todos nuestros errores, bueno, pero intentamos hacer que no que simplemente descansemos en que una reunión dominical cumpla la función de iglesia, porque eso sabemos claramente que eso no le sirve absolutamente a nadie. Claro. Es un evento, es un servicio. De hecho, a veces le decimos servicio, ¿no? Y el servicio es, voy, me siento, llego 10 minutos tarde cuando ya están medio que arrancando,
termina la reunión y cuando están orando ya me levanto y me voy. Claro. ¿Qué clase de relación puedo generar ahí? ¿Cuándo me van a confrontar? ¿Cuándo yo voy a bendecir a otros? ¿Cuándo yo voy a dar una palabra de aliento al otro? Si yo llego a un lugar, empieza y termina, no tengo apenas ni me saludo con nadie. Y cuando salgo corriendo, por ahí alguno me dice, ¿cómo andás, hermano? Me da la mano y sigue. Está claro que ese tipo de iglesia no cumple con la intención de Dios de lo que nosotros vemos en las Escrituras. Si no hay un lugar donde nosotros podamos realmente experimentar lo que Pablo repite muchas veces los unos a los otros, exhortados, animados, confrontados, confesad vuestras ofensas unos a otros, lo que sea que tengamos que hacer unos a otros, tiene que hacerse en algún espacio de la congregación. A ver, si nos comió la institucionalidad, ok, tenemos que pelearnos con la... Ahora, si vamos a suponer que podemos seguir con lo institucional, pero podemos expresar el vínculo unos con otros, buenísimo. No me enfocaría tanto en las formas. O sea, yo voy a una casa y yo voy a un salón, ¿no? Para ponerle un templo. Uh-huh. No importa si vas a un salón o una casa. El tema es en dónde estás. ¿Se puede desarrollar la iglesia que Dios pensó? Y esa es una gran pregunta, ¿no? Yo he ido a casas, me ha pasado, grupos familiares, sí, donde se cantaba, hasta se pasaba la ofrenda. Era un mini culto. Era un miniculto, entonces Claro. no, tampoco es la idea. Por eso digo, yo puedo ir a una casa, reunirme en una casa, pero seguir cumpliendo el estereotipo de una reunión donde no se expresa lo que Dios desea, ¿no? No es tanto la forma, es la esencia de poder llevar adelante aquello que Dios deseó desde el principio, ¿no? Esa es un poco mi opinión. Hubo etapas de la iglesia donde incluso estaba muy resistida la idea de tener racimos, de tener barcas, de tener núcleos, como se llame, los pequeños grupos que se hacen por fuera de un culto. Y sobre todo, entiendo yo, a partir de la pandemia, a muchos les cayó la ficha de, che, necesitamos esto. Y eso fue un cambio. Que celebro de que hoy en día haya una generación de pastores evangélicos que pueda sumarse a dialogar este tipo de charlas que durante mucho tiempo fueron evitadas o resistidas o condenadas en algunas situaciones, ¿verdad? Hubo un tiempo donde se fomentó el cultocentrismo. Vos no te congregabas si vos no ibas al culto o a la reunión principal o al servicio principal. Y hoy en día eso viró un poco donde, bueno, se preocupan por vos si no estás yendo o al culto y en paralelo al racimo o al núcleo o al grupo pequeño, ¿verdad? Y quiero decirlo públicamente esto, de que Seba es uno de los pocos líderes evangélicos que desde el minuto que le comentamos cómo nosotros nos empezamos a congregar, en una época antes de la pandemia donde no había tanta aceptación de muchas cosas, que nunca nos cerró la puerta, que siempre nos extendió una mesa para el diálogo, y yo lo debo decir, y no solamente eso, sino que cuando le invitamos a colaborar con Peregrinos, donde él sabe cómo nos congregamos, él sabe cómo nosotros vivimos la iglesia, estuvo dispuesto desde el día 1, y yo esto lo quiero decir públicamente porque para mí es un testimonio acerca del carácter de Cristo en vos, más allá de lo que coincidamos o no coincidamos en la manera en cómo nos congregamos. Porque creo que entendimos algo con respecto a esto, y es la esencia de que la iglesia está en la relación de los hermanos y no en el método o en el lugar, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que nos hace trascender. Porque hoy quizás vos podés ser edificado por gente que se congrega diferente, sí, o desde otra denominación. Sí. Y eso creo que es un logro, es un avance. Y esa es una de las cosas que a mí sí me ha aumentado esta luz de esperanza de que, che, pará, sí, la verdad que hay referentes que te queremos morir, pero también por otro lado está pasando esto. Y lo digo con vos, como también lo he dicho en su momento con Cristian Di Tomaso, que es de un palo más pentecostal, vos sos de un palo más bautista. Incluso las propias denominaciones están planteando, bueno, ¿qué palo somos? Porque a veces también están las subdivisiones.